Nadie podía imaginar que aquella escapada a Málaga se convertiría en el centro de todas las miradas, pero cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanza decidieron dejar atrás el bullicio madrileño para disfrutar de unos días de descanso junto a su hijo, el rumor se extendió como la pólvora. La joven pareja, que había vivido meses de atención mediática constante, quería simplemente desaparecer durante unos días y vivir lo más parecido a la normalidad. Sin embargo, cuando el apellido Rubio y el apellido Costancia se juntan en una misma historia, el silencio resulta imposible. El sol malagueño brillaba con fuerza aquella mañana en la que fueron vistos paseando por el paseo marítimo de Pedregalejo, con el pequeño entre los brazos de Carlo y Alejandra luciendo un vestido vaporoso, suelto, discreto, como intentando pasar inadvertida. Pero nada escapa a los objetivos curiosos cuando se trata de ellos. Desde que nació su hijo, el primero para ambos, la vida de Alejandra Rubio cambió por completo. La hija de Terelu Campos, que había heredado el carácter y la elegancia de su madre, se había tomado muy en serio su nuevo papel de madre. Las noches sin dormir, los biberones a deshoras, las dudas típicas de la maternidad primeriza, todo eso formaba parte de su día a día, pero también el amor inmenso que sentía cada vez que miraba a su bebé. Carlo, por su parte, había sorprendido a muchos. Su imagen de chico rebelde, aquel joven de mirada intensa que arrastraba un pasado lleno de titulares por su apellido y por su historia familiar, se transformó en la de un hombre centrado, pendiente y cariñoso. En Málaga, esa nueva faceta suya se mostraba sin filtros, atento, sonriente, protector. El viaje había sido improvisado, una decisión casi espontánea. Alejandra había comentado a una amiga días antes que necesitaba respirar, salir de la rutina y reconectar con lo importante. La maternidad, unida a la presión mediática, la había dejado exhausta. Carlo lo entendió perfectamente. Buscó un alojamiento discreto, una casa en las afueras de la ciudad, con jardín y piscina, alejada del bullicio turístico pero lo suficientemente cerca del mar para sentir la brisa al amanecer. Allí, los tres se instalaron con la ilusión de pasar unos días en familia, desconectados del mundo. Los primeros días fueron de auténtica calma. Alejandra paseaba con el carrito por la arena mojada, mientras Carlo corría descalzo detrás del pequeño cuando éste balbuceaba alguna palabra o reía a carcajadas. Las imágenes eran idílicas, dignas de una postal familiar. A ratos, ella se quedaba mirando el horizonte, pensativa, recordando quizá lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de ser la joven que ocupaba tertulias y portadas por sus opiniones y su linaje televisivo a convertirse en una mujer de familia, con responsabilidades reales, con un amor estable y con un hijo que le había cambiado las prioridades. Una tarde, mientras paseaban por el Muelle 1, una pareja de turistas los reconoció. Al principio, Alejandra trató de disimular, pero cuando escuchó su nombre sus ojos se cruzaron con los de Carlo y ambos sonrieron resignados. La gente se acercó con respeto, algunos pidieron una foto, otros solo lo saludaron de lejos. No hubo malas caras ni incomodidad. Carlo, que en el pasado había tenido una relación más tensa con los medios, parecía llevarlo ahora con naturalidad. Se notaba que algo dentro de él había cambiado. Ser padre lo había hecho madurar, y Alejandra lo sabía. De vuelta a la casa, entre risas y confidencias, se dieron cuenta de que aquellos días les estaban devolviendo algo que habían perdido: la complicidad. Los meses anteriores habían sido duros, especialmente por la exposición mediática y las críticas que algunos lanzaron sobre su relación. Hubo quien dudó de la estabilidad del vínculo, quien insinuó que todo era una estrategia o un capricho pasajero. Pero el tiempo estaba demostrando lo contrario. Carlo y Alejandra formaban un equipo. Se apoyaban, se complementaban y habían aprendido a protegerse mutuamente de la presión externa. Por las noches, cuando el pequeño dormía, se sentaban en el porche con una copa de vino, hablando de todo y de nada. Alejandra recordaba anécdotas de su infancia en casa de su abuela María Teresa Campos, las risas en familia, las sobremesas interminables, y como esa unión familiar era algo que ella quería transmitir ahora a su hijo. Carlo la escuchaba con atención, fascinado por la serenidad con la que hablaba de su pasado, consciente de lo distinto que había sido el suyo. Él había tenido una vida más turbulenta, llena de idas y venidas,
marcada por la sombra mediática de su madre, la actriz y cantante italiana Antonia Delate, y por su propio carácter impulsivo. Pero en Alejandra había encontrado una especie de refugio emocional, una calma que jamás había conocido. Una mañana, mientras desayunaban en una terraza frente al mar, Alejandra observó cómo Carlo jugaba con su hijo. No podía dejar de sonreír. Había algo en esa escena que la conmovía profundamente. Él, tan seguro, tan entregado, había cambiado su manera de ver el mundo. Ya no era el joven distante ni el rebelde que muchos recordaban. Era un padre presente. «Nunca pensé que te vería así», le dijo ella entre risas cuando él volvió a la mesa. Carlo la miró con ternura. «Tampoco yo», respondió, dándole un beso en la frente. Las jornadas en Málaga continuaron entre paseos, comidas al sol y algún chapuzón improvisado. Intentaban mantener la discreción, pero algunos paparazzi ya habían descubierto su paradero. De hecho, una mañana, mientras Alejandra colocaba protector solar al pequeño, notó una cámara a lo lejos. Suspiró con resignación, aunque esta vez no hubo enfado. Sabía que la atención formaba parte de su vida, y lo importante era que su hijo creciera al margen de todo eso. Carlo, más protector, se acercó a hablar con el fotógrafo. Le pidió respeto, sin gritos ni amenazas. Sorprendentemente, el hombre asintió y se retiró tras capturar un par de imágenes. La noticia de la escapada no tardó en aparecer en los medios. Titulares como Alejandra y Carlo, primeras vacaciones en familia o el amor se consolida en Málaga se multiplicaron. Las redes se llenaron de comentarios, la mayoría positivos. Sus seguidores aplaudían la serenidad que ambos transmitían, la manera en que habían afrontado su nueva etapa. Incluso Terelu, desde Madrid, comentaba en un programa que la veía feliz, más madura, más centrada que nunca. Las palabras de su madre la emocionaron cuando las escuchó en una historia de Instagram. Alejandra sabía que, aunque a veces no lo dijeran todo, el vínculo con su madre seguía siendo profundo e inquebrantable. Una noche, mientras el cielo malagueño se teñía de tonos anaranjados, Alejandra escribió en su diario, algo que solía hacer desde adolescente. En aquellas páginas, que guardaba como un tesoro, plasmaba sus emociones más sinceras. Aquella noche escribió sobre la calma, sobre el amor y sobre la nueva versión de sí misma que estaba descubriendo. «A veces me da miedo ser tan feliz», escribió, «como si el mundo estuviera esperando a que algo salga mal. Pero miro a Carlo, miro a mi hijo, y siento que todo vale la pena. Que lo que antes me parecía ruido ahora es silencio. Que el amor, cuando es de verdad, no necesita demostrarse, solo vivirse». Cerró el cuaderno y suspiró, con el corazón ligero. El último día del viaje decidieron visitar el centro de Málaga. Pasearon por la calle Larios, se detuvieron en una cafetería tradicional y compraron algún recuerdo. El pequeño dormía en el carrito mientras ellos disfrutaban de un café helado. Alejandra miraba a su alrededor con admiración. La ciudad la fascinaba. Tenía ese equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, entre bullicio y paz. «Podríamos venir más a menudo», dijo ella, a lo que Carlo respondió, «o incluso quedarnos». La idea sonó a broma, pero ambos se quedaron pensativos unos segundos. No sería mala idea tener un lugar donde refugiarse, lejos de los focos. La tarde avanzó tranquila hasta que un grupo de jóvenes los reconoció y comenzó a acercarse. Alejandra, que siempre había mantenido una relación cordial con el público, saludó con una sonrisa. No había escándalos ni tensiones, solo cariño. Muchos comentaban lo bien que se los veía juntos, lo felices que parecían. Aquellas palabras, aunque simples, le dieron a Alejandra un chute de energía.
Sentía que el esfuerzo por mantener su vida privada en equilibrio estaba dando frutos. Esa noche, antes de regresar a la casa, caminaron por la playa desierta. La brisa era suave, el sonido del mar envolvía todo. Carlo llevaba al pequeño en brazos, dormido, mientras Alejandra caminaba junto a él, descalza, con la falda moviéndose al compás del viento. «¿Sabes?», le dijo él, «si me hubieran dicho hace un par de años que estaría aquí, contigo y con él, no lo habría creído». Ella sonrió. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio, mirando el horizonte. En ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron que aquella historia apenas comenzaba. De regreso a Madrid, la rutina volvió poco a poco. Los compromisos laborales, las grabaciones, las entrevistas, todo volvía a girar. Pero Alejandra y Carlo traían algo distinto de Málaga: serenidad. Habían aprendido que el amor no se mide en gestos públicos ni en titulares, sino en la complicidad silenciosa del día a día. Él volvió a sus proyectos, ella a su trabajo en televisión, pero ambos se aseguraron de reservar tiempo para lo verdaderamente importante: su hijo, su hogar y su intimidad. Con el paso de las semanas, las imágenes de su escapada seguían circulando, pero lejos de incomodarlos, servían como testimonio de una etapa nueva. Muchos destacaban el cambio de ambos, su madurez, su forma de enfrentarse a la exposición pública con naturalidad. Incluso algunos medios que habían sido críticos con ellos comenzaron a suavizar el tono, reconociendo que, pese a las diferencias de carácter o los prejuicios del entorno, Alejandra y Carlo estaban demostrando que lo suyo era sincero. Ella, por su parte, continuó con su vida profesional, pero su prioridad era otra. Las noches seguían siendo cortas, el cansancio acumulado, pero el amor era más grande que cualquier agotamiento. Cuando Carlo la veía con su hijo en brazos, no podía evitar emocionarse. «Eres una madre increíble», le decía a menudo. Y aunque Alejandra se reía al oírlo, sabía que él lo decía desde el corazón. Poco después, la pareja regresó a Málaga, esta vez sin intención de esconderse. Era un fin de semana corto, casi una continuación de aquel viaje que tanto les había dado. Volvieron al mismo paseo marítimo, al mismo café frente al mar. Solo que esta vez ya no eran dos figuras intentando pasar inadvertidas, sino una familia que caminaba con la cabeza alta, disfrutando de su momento. La gente los saludaba con afecto, y Carlo incluso se animó a sacarse fotos con algunos admiradores. En un momento del paseo, mientras el sol caía y el cielo se teñía de dorado, Alejandra se detuvo. Observó a Carlo y a su hijo jugando con la arena y pensó en todo lo vivido: los juicios, las críticas, las dudas, todo parecía lejano. Habían logrado construir una pequeña burbuja de felicidad, un espacio donde las miradas ajenas no podían entrar. Tal vez era eso lo que más deseaba: una vida sin artificios, sin necesidad de demostrar nada. Esa noche, antes de dormir, Carlo la abrazó y le susurró: «Gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía». Ella respondió: «Gracias por hacerme sentir en casa, estés donde estés». Era una promesa silenciosa, una manera de sellar lo que ya sabían: que el amor, cuando se construye con paciencia, puede resistir cualquier tempestad. De vuelta en Madrid, la vida siguió su curso, pero algo había cambiado para siempre. Aquella escapada a Málaga no había sido solo un viaje familiar, sino un punto de inflexión. Había sellado su unión, les había recordado lo esencial y, sobre todo, les había enseñado a no dejar que el ruido exterior apagara su voz interior. En el fondo, sabían que siempre habría rumores, titulares y cámaras al acecho, pero mientras siguieran caminando juntos, nada de eso importaría. Y así, entre biberones, risas, noches sin dormir y viajes improvisados al sur, Alejandra Rubio y Carlo Costancia fueron escribiendo su historia,
una historia de amor imperfecta pero real, forjada entre luces y sombras, entre la vida pública y la intimidad más pura. Una historia donde Málaga quedó grabada como ese refugio donde, por unos días, pudieron ser simplemente ellos, una pareja joven, unida por el amor y la esperanza, descubriendo que la verdadera felicidad no se grita, se susurra. Con el paso de los meses, aquella sensación de calma que habían experimentado en Málaga se convirtió en una especie de brújula emocional para Alejandra y Carlo. Siempre que la rutina en Madrid se volvía demasiado intensa o que el ruido mediático amenazaba con invadir su espacio personal, recordaban aquellas tardes frente al mar, el olor a sal, la risa de su hijo jugando entre las olas y el modo en que todo parecía más sencillo cuando estaban juntos. Esa memoria se transformó en un refugio, una especie de recordatorio de lo que realmente importaba. Pero la vida pública no da tregua, y pronto la pareja se vio nuevamente en el centro de comentarios. Las revistas del corazón comenzaron a publicar nuevas fotografías, algunas de su vida cotidiana, otras rescatadas de la escapada a Málaga. En ellas se los veía sonrientes, relajados, felices. Sin embargo, no faltaron las especulaciones. Algunos medios insinuaron que la relación atravesaba altibajos, que Alejandra estaba sobrecargada por la maternidad o que Carlo, con nuevos proyectos en puerta, podría alejarse. Nada de eso era cierto, pero ambos habían aprendido que desmentir cada rumor solo alimentaba el fuego. Esta vez, decidieron callar. Esa actitud sorprendió a muchos. Alejandra, que en otras épocas habría salido a aclarar cualquier malentendido, prefirió guardar silencio. Su prioridad no era ya la opinión pública, sino su familia. Que digan lo que quieran, le decía Carlo mientras la abrazaba en el sofá, nosotros sabemos la verdad. Y esa frase se convirtió en su mantra. Con el tiempo, la gente también pareció entenderlo. Los titulares empezaron a cambiar de tono, pasando de la especulación a la admiración. Alejandra y Carlo, el amor discreto que conquista, decía uno de los titulares más compartidos. Entretanto, su hijo crecía rápido. Cada día traía una nueva palabra, un nuevo gesto, una risa que llenaba la casa de vida. Alejandra, emocionada, lo observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. A veces, mientras lo dormía, pensaba en su abuela María Teresa y en lo mucho que habría disfrutado de ver a aquel pequeño. La recordaba con ternura, imaginando cómo habría sido verla sostenerlo entre sus brazos, con esa mezcla de carácter y dulzura que tanto la definía. Aquellos recuerdos se mezclaban con la realidad presente, y Alejandra sentía que, de algún modo, la energía de su abuela seguía acompañándola. Carlo, por su parte, se mostraba cada vez más involucrado. Lejos quedaban los días en los que su imagen pública era sinónimo de controversia. Ahora era un hombre sereno, comprometido, que hablaba con orgullo de su hijo en las pocas entrevistas que concedía. Cuando le preguntaban por Alejandra, su mirada se iluminaba. «Es una mujer fuerte, brillante, muy auténtica», solía decir. «Me hace mejor cada día». Sus palabras siempre resonaban con sinceridad, y eso hacía que el público, poco a poco, cambiara su percepción sobre él. Una tarde de domingo, Alejandra decidió preparar una sorpresa. Sin decirle nada a Carlo, organizó una escapada de fin de semana. «Haz las maletas», le dijo sonriente, «pero no preguntes a dónde vamos». Carlo la miró con curiosidad, aunque aceptó sin dudar. 2 días después, llegaron nuevamente a Málaga. El corazón de ambos dio un vuelco al reconocer las calles, los olores, los colores del lugar que tanto había significado para ellos. Esta vez, sin embargo, no se alojaron en la misma casa, sino en un pequeño hotel boutique frente al mar, discreto y encantador. El primer amanecer fue casi mágico. Alejandra se despertó temprano,
se asomó al balcón y vio cómo el sol teñía de dorado la superficie del mar. En silencio, observó cómo Carlo dormía junto a su hijo, profundamente relajados. Aquella imagen se le quedó grabada. Era la prueba viva de que el tiempo había hecho su trabajo. Habían superado críticas, presiones y miedos, y ahora estaban ahí, más unidos que nunca. Durante esos días, volvieron a recorrer los mismos lugares. Almorzaron en el chiringuito donde habían comido meses atrás, caminaron por el mismo paseo marítimo y volvieron a sentarse en aquel banco desde el cual se veía el horizonte. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distinto. Había una madurez nueva en ellos, una complicidad más sólida, una felicidad menos eufórica pero más profunda. Carlo, mirando el mar, le dijo: «Aquí empezó todo de verdad, ¿te acuerdas?» Ella asintió. «Sí. Fue donde entendimos que lo que teníamos era más grande que el ruido de fuera». Ese segundo viaje a Málaga tuvo un aire de promesa cumplida. Ambos sabían que no necesitaban escapar del mundo, porque habían aprendido a vivir en él sin perderse. Pero volver a aquel lugar era como volver a casa, a un sitio donde podían respirar sin máscaras. En una de las noches más cálidas del viaje, salieron a caminar por la playa, con el niño dormido en el carrito. Las olas rompían suavemente y el aire tenía ese aroma salado que solo se percibe en el sur. Alejandra, descalza, dijo: «¿Sabes qué me gustaría?» Carlo la miró intrigado. «Me gustaría que él creciera con esto. Con el mar, la libertad, la calma. Que no viva pendiente de lo que digan los demás». Carlo asintió. «Entonces tendremos que venir mucho más a menudo». Y así lo hicieron. A partir de ese momento, Málaga se convirtió en su refugio familiar. Cada vez que podían, escapaban unos días, sin cámaras, sin compromisos, sin nada que los distrajera de su pequeño mundo. Allí celebraron los primeros pasos del niño, sus primeras palabras y hasta su primer cumpleaños. Alejandra preparó una pequeña fiesta en la terraza del hotel, con globos, una tarta casera y algunos amigos cercanos. No había ostentación, solo alegría genuina. En las fotos, que luego compartió discretamente en sus redes, se los veía radiantes. «Mi mayor regalo», escribió junto a una imagen de Carlos sosteniendo al pequeño mientras el sol se ponía. Con el tiempo, el público dejó de verlos como una pareja de portada y comenzó a reconocerlos como una familia consolidada. Alejandra, que había crecido bajo el escrutinio mediático, encontró un equilibrio admirable entre su vida profesional y personal. Seguía apareciendo en televisión, opinando con la franqueza que siempre la caracterizó, pero sin dejar que eso invadiera su intimidad. En más de una ocasión, cuando le preguntaban por Carlo, respondía con una sonrisa: «Es mi compañero de vida. Lo demás no importa». La historia de ambos se transformó, sin quererlo, en un ejemplo de superación pública. Pasaron de ser cuestionados a ser admirados por su discreción y su compromiso. Incluso Terelu, siempre protectora con su hija, reconocía en entrevistas lo mucho que Carlo había aportado a la estabilidad de Alejandra. «La veo feliz y eso lo dice todo», afirmaba con emoción. Carlo, por su parte, mantenía una relación cordial con la familia Campos. Había aprendido a entender el peso de aquel apellido y lo manejaba con respeto, sin intentar sobresalir. Un verano, decidieron dar un paso más y comprar una pequeña casa cerca de Málaga. No era grande ni ostentosa, pero tenía lo que necesitaban: un jardín con limoneros, una terraza desde la que se veía el mar y una tranquilidad que les resultaba casi terapéutica. Allí pasaban semanas enteras, desconectando del ruido urbano. Carlo aprovechaba para pintar, una afición que había retomado, mientras Alejandra escribía, leía o simplemente disfrutaba del tiempo con su hijo. Esa casa se convirtió en su santuario. Cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, una mirada cómplice. En verano la llenaban de amigos y familia. En invierno encendían la chimenea y veían películas abrazados.
Fue en una de esas noches cuando Alejandra, mirando a Carlo a la luz del fuego, le dijo: «¿Te das cuenta de todo lo que hemos vivido?» Él asintió, tomando su mano. «Sí. Y todavía nos queda mucho por vivir». La relación, que había comenzado entre miradas de desconfianza y rumores malintencionados, se había transformado en una historia sólida, sin artificios. Ambos habían aprendido que el amor verdadero no se mide en grandes gestos, sino en la constancia del día a día. Y si algo había consolidado su unión, era precisamente ese hijo que los había cambiado para siempre. Con el paso de los años, Alejandra comenzó a escribir sobre la maternidad. No desde el lugar de la celebridad, sino desde la mujer que vive, siente y aprende. En uno de sus textos más compartidos, escribió: «Ser madre me enseñó a no tener miedo, a entender que la perfección no existe, pero el amor lo compensa todo. Mi hijo me hizo valiente y Carlo me hizo fuerte». Aquellas palabras se viralizaron y muchos encontraron en ellas una sinceridad que pocas veces se mostraba públicamente. Málaga siguió siendo su hilo conductor. Cada verano volvían y cada vez encontraban una razón más para quedarse. El niño, ya más grande, correteaba por la playa, riendo con esa inocencia que sólo tienen los primeros años. Alejandra y Carlo lo observaban desde lejos, con esa mirada que mezcla orgullo y gratitud. «Parece mentira», decía ella. «A veces pienso en todo lo que decían de nosotros, en cómo nos juzgaron y míranos ahora». Carlo le pasaba el brazo por los hombros. «Nos juzgaron porque no nos conocían. Pero nosotros sabíamos que esto era real». Y lo era. La historia de Alejandra Rubio y Carlo Costanza con su hijo en Málaga era, en el fondo, la historia de dos personas que aprendieron a amarse lejos del ruido, que encontraron en el mar un refugio y en la familia un ancla. Una historia que comenzó como una escapada improvisada y terminó convirtiéndose en la base de su vida. Porque a veces, los destinos que elegimos para huir acaban siendo los lugares donde encontramos lo que siempre estuvimos buscando: paz, amor y un hogar verdadero. Y así, entre las olas que rompen suavemente contra la orilla, entre risas de niño y miradas que lo dicen todo sin palabras, Alejandra y Carlo siguen escribiendo su historia. Una historia que no necesita portadas, porque se cuenta sola, en cada amanecer compartido, en cada silencio cómplice, en cada regreso a ese rincón del sur donde, sin buscarlo, lo encontraron todo.